una silla, pero él tomó el micrófono y empezó a compartir. Y en la medida en que empezó a compartir, empezó a llenarse de fuerzas. Y hubo un momento en que se puso de pie y dijo: Señor, yo no sabía que cuando compuse esta canción, tú estabas hablando de mí. Y la canción es Cuerdas de Amor. Y él empieza a cantarla sin fuerzas, con un cáncer terminal. Obviamente la iglesia en pleno se levantó. Se convirtió en un tiempo muy, muy especial. Y creo que todos los que hemos escuchado esa interpretación nos hemos quebrantado. Él estaba cansado, pero estaba lleno de Dios. Y creo que hay momentos de la vida en que nos sentimos cansados, en que sentimos que las fuerzas se nos agotan, en que no fluye la economía, en que no fluyen los sueños, en que las relaciones se dañan, en que nos sentimos solos, en que nos sentimos quebrados. Y el título de la prédica de esta mañana es Cansados. Por eso me alegra tanto cuando veo la mano del Espíritu Santo en cada cosa, hasta en la alabanza, en los mínimos detalles. Como dijo Julio Melgar, tú tienes qué detalles. Acompáñenme por favor. Aquí hicimos una campaña y a todos se les dio la Biblia. Así que por favor saquen sus Biblias. Y vamos a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 10. Vamos a leer todos. Filipenses capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leerlo juntos. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, iglesia, digan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por este momento, gracias por el poder de tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Pero quizás entre nosotros hay algunos cansados, algunos agobiados, algunos que al abrir los ojos en la mañana no tienen la alegría
no perciben el gozo, sino hay una tristeza. Algunos que luchando casi con la desesperanza, solo se aferran a un trozo de fe. Y hoy, Señor, queremos poner en ti cada sentimiento, cada persona, cada circunstancia, cada momento, cada necesidad, cada aflicción, cada enfermedad, cada desempleo, cada carencia, cada tristeza, cada relación rota, cada corazón agobiado, y pedirte, Señor, que hagas algo especial y sobrenatural en esta mañana, Señor. Yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser. Y te ruego, Señor, que me limpies, que me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Bendigo cada persona que ha venido, a cada persona que está conectada, a cada persona que va a escuchar la prédica después, Señor. Y te ruego que tu palabra sea una palabra tan fuerte y poderosa que no pueda nadie seguir igual. Que el cansancio se disipe, que las nuevas fuerzas, las que vienen del cielo, sean dueñas de nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien, no sé si alguien está cansado, si alguien siente que pasan los días, que pasa la vida, pero no se logran las cosas. Si hay alguien que tiene dolores que no ha podido sanar, pero hoy estamos acá porque Dios tiene algo al respecto. Hace unos días vi una abuelita en un video. Una abuelita tiene 85 años, pero se ve cansada, de esas personas que tú cuando las ves sabes que han pasado mucha necesidad, saben que han tenido vidas muy sufridas. Con su piel totalmente arrugada, encorvada, casi ciega. Pero la escuché adorando a Dios con un sentimiento, con una pasión, con una gratitud, con una esperanza. No sé cuántas cosas pueden haber pasado por su vida, pero me inspiró de manera especial y sobrenatural. Y después de que alguien le hizo el video y lo subió a las redes sin música, sin nada, muchos han tomado su voz y han colocado música, pero realmente el sentimiento y la fuerza de Marta, una mujer salvadoreña, es impactante. Por eso es un video que dura 1 minuto, pero quiero que lo vean. El sol, más allá del sol, yo tengo un hogar de llorar, más allá del sol, así por el mundo, yo voy caminando, con pruebas y luchas, pero con mi Salvador. Más allá del sol, más allá del sol,
yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sur. Con pruebas y luchas, pero con Cristo, más allá del sol, más allá del sol. ¿Hasta dónde está puesta tu mirada? ¿Están tus ojos puestos en el techo? ¿Alguna vez fue necesario que Dios le dijera a Abraham: sal de tu carpa y mira al cielo? Necesitamos mirar al cielo. Necesitamos que nuestras vidas tengan una trascendencia espiritual. No podemos vivir la vida pensando en las cosas cotidianas, pensando en lo efímero. Necesitamos ir más allá, ir más allá del sol, más allá del sol, como dice la abuelita Marta: yo tengo un lugar. Esa es la razón de nuestra vida, proyectarnos. Qué rico cuando pasa el tiempo y nosotros podemos ver que nuestra mirada ha estado más allá del sol, que hemos trabajado para cultivar una relación que trascienda. Ninguna relación será perfecta. El único perfecto es Dios. Pero nosotros tenemos la mirada más allá del sol, en cada uno de nuestros proyectos, en estar conectados con Dios. Aún así, puede ser que hoy te sientas cansado o cansada. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 16, una historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas iban por el camino y había una mujer adivina que los vio. Ella tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer era esclava. Y como era una mujer esclava y tenía un espíritu de adivinación, sus dueños la usaban para el negocio de adivinar y ganaban mucho dinero a través de esta mujer, a través de ese espíritu inmundo. Y la mujer los seguía y los seguía y los seguía, y por todos lados hablaba de ellos. Y se cansaron. Estaba fastidiosa, digámoslo así. Entonces ellos se volvieron a la mujer y oraron por ella y reprendieron el espíritu inmundo. Y el espíritu salió de la mujer. Entonces los dueños de esta esclava, viendo que se les acabó el negocio, se enojaron muchísimo. Y dice en el versículo 22: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron a que le arrancaran la ropa. Los habían acusado de ser judíos y de estar alborotando a la ciudad. Entonces mandaron a que le arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles
muchos golpes. Los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir la orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. Pablo y Silas fueron azotados. Le quitaron la ropa para azotarlos. Alguna vez hablamos de lo que hace el látigo. El látigo, al pegar, levanta la piel, rompe la epidermis. Y muchas veces, con la rabia con la que ellos daban el latigazo, dejaban los nervios a flor de piel. Fueron azotados y golpeados muchas veces. Los metieron a la cárcel, los encerraron en un calabozo y les colocaron los pies en el cepo. El cepo es un instrumento de madera donde meten los dos pies y los cierran y quedan atrapados y les ponen candado, entonces quedan atrapados. Ahí colocan las manos o lo usan para la cabeza. En esta oportunidad fue para los pies. Estaban cansados. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Imagínate, en medio de esa circunstancia, habían sido golpeados, habían sido azotados, maltratados. No dice que les dieron comida, que tuvieron ningún tipo de compasión, nada. Los encerraron y les colocaron el cepo, sangrando, con las heridas ahí. Y me imagino en un lugar como ese, propicio de cualquier tipo de animal. No quiero mencionar los posibles animales, pero sé que todos se los están imaginando, rodeándolos o caminando sobre ellos en medio de la herida. Y quizás su piel necesariamente tenía que rozarse con el excremento de estos animales, lo que implica unas terribles infecciones. Pero ellos solamente estaban orando y adorando a Dios. Orando y adorando a Dios. Lo hacían de tal manera que los demás presos lo escuchaban. Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El poder de la oración y la adoración. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Hoy es el día del Señor, es el día que hizo el Señor, aleluya. Pero cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están difíciles, cuando estamos frente a la cama de una UCI, cuando llegó la carta notificando que no se va a renovar el contrato, cuando el dinero se desvanece como el agua entre los dedos y no te alcanza, cuando tu pareja un día te dice, ¿sabes? Ya no te amo. Y tú no sabes qué pasó. Con esas heridas
Adorar a Dios no parece tan fácil. Con esas heridas no parece fácil. Sin embargo, Pablo y Silas nos enseñan que la oración y la adoración rompe las cadenas. La situación fue tan tremenda que el carcelero se iba a suicidar. Se me escaparon los presos. Sin embargo, el poder de Dios no era para que ellos huyeran, era para manifestar su gloria. Y ellos mismos le dijeron: tranquilo, aquí estamos. Orar, adorar a Dios, funciona cuando estamos cansados. Funciona cuando la llama se extingue. Esa llama que se está extinguiendo simboliza muchas cosas. Y cuando la llama se está extinguiendo, lo que más deseamos es que se vuelva a avivar, que se vuelva a llenar de aceite. La oración y la adoración, más allá del sol, más allá del sol. Pablo y Silas nos invitan a abandonar toda forma de vida religiosa. De hecho, fueron los religiosos los que los condenaron. Y es muy particular porque si tú revisas los nuevos evangelios, Jesús y los apóstoles expulsan demonios en todas partes. En todas partes habían endemoniados. Era en aquella época solamente. Hay muchos demonios y hay muchos endemoniados. Y hay muchos endemoniados que ni siquiera saben que están endemoniados. La oración y la adoración. La vida religiosa no sirve, pero tener una relación con Dios y adorarlo muestra el resultado. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 15. Aquí hay una pregunta, pero esa pregunta es importante para poder entender la profundidad de esta palabra. Está Jesús hablando con los discípulos y le pregunta: ¿ellos quiénes dicen que soy yo? Y ellos dicen: no, pues que es Juan el Bautista, que es un profeta. Y se queda mirando. Yo me imagino la escena y Jesús se queda mirándolos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hoy esa pregunta está en tu corazón. ¿Quién dices que eres Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque quizás algunos han leído algo, han estudiado cosas y se les está distorsionado el conocimiento. Y entonces tienen una idea totalmente equivocada. ¿Quién dices que es Jesús? Es necesario que entendamos quién es Jesús. Porque si no tenemos la claridad de la persona de Jesús, tampoco tenemos claridad de la salvación. Y en consecuencia, ¿cómo habremos de ser salvos? ¿Cómo podemos decir: sí, entregó su vida por mí, si ni siquiera lo entendemos? ¿Quién dices
que Jesús. Hay gente que va estudiando y va de iglesia en iglesia y va de secta en secta, y lejos de enriquecerse, se le oscurece el corazón y tiene razonamientos que no tienen ninguna conexión con lo divino y no puede entender quién es Jesús. Recuerden que Jesús hizo que todo lo complicado se volviera sencillo. Ayer hablábamos precisamente sobre la cantidad de leyes y la forma como se manejaban las leyes. Y los maestros de la ley estudiaban las leyes y esto así, y estaban todo el tiempo cuidando que se cumplieran las leyes. Y llevaron a un experto en la ley a que le preguntara a Jesús sobre la ley más importante. Y Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Con eso cumples toda la ley. Tan sencillo, tan sencillo. Así que debemos entender quién es la persona de Jesús. Porque si entendemos quién es la persona de Jesús, podemos entender lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28. Si entendemos quién es la persona de Jesús, podemos entender y podemos apropiarnos de esta palabra. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y aquí nos está hablando el Señor de que Él es el modelo a seguir. El modelo a seguir. Carguen mi yugo. Sigamos el modelo de Jesús. Si hacemos entendimiento a esto y lo llevamos a la práctica, seguramente, aún a pesar de ser azotados, de ser golpeados, de ser encadenados y encerrados en un cuarto oscuro lleno de toda clase de alimañas y bichos, podemos hablar con Dios y adorarlo. Es tremendo cuando estás pasando por algo difícil, pero tienes claro de que no es el final, de que no va a terminar de esa manera. Cuando tienes claro que aunque haya nubes muy densas, detrás de las nubes está el sol ardiendo. Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es decir, tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula. ¿Qué ha pasado? Porque pasan los días, porque pasan semanas, quizás meses, quizás años, y sigues con el mismo sufrimiento. Si Jesús ha dicho, vengan a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él tiene el control.
pero es necesario ir a Jesús. Entender quién es Jesús. Entender esa oferta generosa. Aún en medio de la más profunda aflicción, aún frente al féretro de mamá, vengan a mí si estás cansado, si estás agobiado, yo te daré descanso. Y frente a una circunstancia como esa, qué bueno dejarse caer en el Señor. Aquí estoy. Vengo a la fuente de la paz. Aún en toda circunstancia. Recuerden que aunque nuestro pasado tenga grandes heridas, profundas cicatrices, nuestro futuro está intacto. Nadie lo ha lastimado y está en nuestras manos vivir ese futuro intacto. Sin embargo, es importante la identidad en Cristo. Alguna vez leí la historia de un hombre que estaba en un tren y era un hombre joven y él vio a un hombre mayor que estaba sentado leyendo la Biblia. El hombre joven era un estudioso de ciencia y vio al hombre mayor leyendo la Biblia consagrado en su lectura y le dijo: ¿usted cree en Dios? ¿Usted todavía cree en ese libro que está lleno de fantasías? No pierda su tiempo. Busque una lectura más interesante. Se lo digo yo, que estoy estudiando ciencia. No pierda su tiempo. Y llegó la parada del tren y le dice el joven: cuando quiera podemos hablar del tema. Entonces el hombre saca una tarjeta y se la entrega y le dice: me llama. Y el muchacho se baja del tren, el tren se cierra y sigue, y el muchacho mira la tarjeta y la tarjeta decía: Louis Pasteur, director científico de la Universidad de Francia. Y tenía una frase escrita en la tarjeta: un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Él. Debemos entender, tener la claridad de quién es nuestro Salvador, de su poder. Él nos está diciendo: vengan a mí. Estás cansado, estás agobiado, no te han salido las cosas, te sientes solo, llevas años luchando con una tristeza que no puedes con ella. Ven a mí. No distorsiones la figura de quién es Dios, porque dice: y yo te daré descanso. Yo tomaré en cuenta tu aflicción. Yo llenaré el vacío que tienes. Ahora, a veces nos pasan cosas y las cosas que nos pasan son parte de un proceso.
Pensaríamos que no, o sea, los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Aleluya, aleluya. Sí. Pero la Biblia dice que pasaremos por tiempos difíciles, que tendremos tribulación. Y si lo que está sucediendo forma parte de un propósito, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas el capítulo 22, el versículo 31. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Hay otra versión que dice: Satanás ha pedido permiso y mi Padre se la ha concedido, pero yo he orado por ti para que se fortalezca tu fe. Quizás es necesario pasar por pruebas para que se fortalezca nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y a veces nos volvemos livianos y vemos a los creyentes como religiosos sin darnos cuenta que el religioso es el que piensa eso. Quizás estás pasando por algo que va a fortalecer tu fe. Y el mismo Jesús está orando para que tu fe se fortalezca. Pero no ayudes a Jesús. Simplemente ve a Él. Ve a Él. Porque estás pasando por una prueba y empiezas a tomar una serie de decisiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces haces un negocio torcido para salir de eso. O acudes a técnicas que no son las apropiadas. O piensas, un clavo saca otro clavo. Vengan a mí. Carguen mi yugo. ¿Cómo hace las cosas Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Pero al fortalecerse tu fe, fortalecerás a tus hermanos. A veces pasamos por eso para levantar a muchas personas, para ser instrumento de Dios. Recuerden que nadie puede consolar sin haber sido consolado. Tu prueba salvará vidas. Tu prueba levantará a muchos. Pero el único camino que tenemos es ir a Jesús. Ir a Jesús. Vengan a mí, dice Jesús, y yo les daré descanso. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice en el versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pero otra versión dice,
ustedes no han sufrido ninguna prueba que no sea común al hombre. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes pasen por pruebas más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Él nos dará la salida. Y nunca tendremos una prueba mayor a la que podamos resistir. Pero es en Él. Es en Él, no es en tu conocimiento, no es en tu sabiduría, no es en el consejo del amigo, es en Cristo. ¿Qué sentido tiene ser cristiano si no vives conforme a lo que Él ha establecido? Ayer estudiábamos cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de mí se llega al Padre. Y hay quienes se imaginan que entonces hay un camino por el que uno se va caminando, ahí está Jesús y me voy caminando por encima de Jesús. Jesús lo que nos dice: yo soy el modelo. Yo soy el modelo. Si ves el modelo de vida y lo sigues, llegarás al Padre. No hay otro modelo, ningún otro, no hay ningún otro modelo, solamente Jesús. Y en Filipenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 6, no se inquieten por nada. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Déjame decirte que el Señor dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, si tu meta, si tu disposición, si tu fe, si tu norte no es en Cristo Jesús, estás en el lugar equivocado. Cristo es el camino. Es la única opción para llegar al Padre. Y si realmente queremos no estar ya más cansados ni agobiados, es en Él. Y si queremos vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es en Él. Y eso no significa que no hagamos nada. Eso significa que debemos ser diligentes, que debemos avanzar, actuar. La oración tiene la condición de oración. Ora y actúa. Porque hay quienes creen que se ponen a orar y se quedan ahí esperando que el Señor mandará. Si no actúas, el que no trabaje, que no coma. El que se queda quieto, no avanza. Y recuerden que las aguas estancadas se pudren. Si no avanzas, estás en peligro. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces
la gente dice, ¿y cómo estás así? Es más, a veces la gente piensa que todo está perfecto. Usted lo único que hace es mirar cámaras, contar plata. No tienen ni idea pero la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará sus corazones. Es ahí donde tiene que estar nuestra fe. Y si tú avanzas, Dios te pondrá en algo mayor. Recuerda, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y no se te va a dar más si no eres fiel en lo que tienes. Nadie te va a dar mayor responsabilidad de la que eres capaz de tener. Nadie te va a entregar un autobús para que lo manejes si no eres capaz de manejar un auto pequeño. Claro, nosotros queremos que nos entreguen de una vez la tractomula, pero ni siquiera manejas un Nissan March pequeñito. La gran oportunidad. Así que necesitamos poder manejar las cosas. Esa paz es muy especial. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 14. De la paz dice Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se las doy a ustedes como la da el mundo. Lo que el mundo ofrece es efímero, pasajero. Hay mucha gente que cambia las cosas de Dios por las cosas del mundo. Terminan en el fracaso absoluto. Así que la paz de Dios es diferente, es especial, pero es en Cristo. Es en Cristo, no es de otra manera. No te ates. Adora a Dios y se romperán las cadenas. Si no puedes entenderlo, póstrate. Quizás tienes que reprender demonios. Dice en el libro de Isaías en el capítulo 41. Y vamos a leer el versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué promesa tan hermosa? Es difícil que no le pongas resaltador en tu Biblia a esta palabra.
Así que no temas, porque nos quita el agobio, porque nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces las relaciones colapsan, matrimonios que caen en la rutina. A veces ni te das cuenta, pero permites que tu relación se vuelva una rutina. Frente a eso, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Tu relación con Dios está como esa llama que se apaga. Ver un niño adorando, dice la palabra, dejen que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. O sea, un niño adora con gozo, con inocencia, pero a una persona mayor, abatida por los años, como Marta, me impactó. Porque cuando ella canta, el video que la promocionan, ella vive en un rancho. De hecho, ha impactado tanto que una gente se unió y fueron y le hicieron unas mejoras para que pudiera vivir mejor. Pero una persona cansada, que ha luchado toda la vida y que llegó a los 85 años y no tiene cómo vivir dignamente y está luchando para proveerle a su familia todavía, adorando a Dios. ¿De qué manera estás adorando a Dios? Acompáñenme, por favor, para terminar el libro de Isaías. Y vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Vamos a leer el versículo 28 en adelante. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, amado Padre. Gracias porque quizás hay más de uno aquí cansado. Quizás hay más de uno agobiado. Quizás se han perdido ilusiones. Quizás lo único que puede mirar son nubes, densas nubes. Pero hoy tú nos has dicho que más allá del sol hay un hogar, hay un lugar especial. Tú nos has dicho que si estamos cansados y vamos a ti, vas a renovar nuestras fuerzas. Tú nos has dicho que si estamos débiles, tú nos vas a levantar. Tú nos has dicho que aun cuando parezca todo perdido, si tomamos como modelo a Jesús,
todo lo puedes restaurar, todo lo puedes restablecer, todo lo puedes reiniciar. Y aquí estamos, Señor, entregándote nuestras vidas, pidiéndote que hagas algo especial. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas,